Sean bienvenidos a mi canal. En este video analizaré un poquito acerca de Spider-Man lejos de casa. Antes de comenzar, quiero comentar que este video es con la única intención de entretener, no se trata de tomar la información de manera personal. Realmente lo que quiero analizar es el comportamiento del personaje principal en esta película. A primera vista parece ser que el personaje dio un retroceso en cuestión de moralidad, madurez e incluso de personalidad, ya que a lo largo de la película podemos ver que en primer lugar no quiere ayudar a Nick Fury, porque prefiere pasar unas bonitas vacaciones con sus amigos y con MJ. Además, algo que desagradó bastante al público fue que Peter confiara demasiado rápido en Misterio y le entregara las gafas, entre muchas otras cosas que parecen absurdas o bobas por parte del personaje principal. Pero comencemos desde el principio. Hay que recordar que Parker tiene 16 años y que a esa edad pasamos por muchos cambios, somos más vulnerables y nuestra personalidad aún no está 100% definida. Aún tenemos en cuestión quién queremos ser y por qué. Aún no sabemos muchas cosas de la vida y en el caso de este Peter cuenta con una personalidad un tanto inocente y noble que aún no ha experimentado muchas cosas, a diferencia de otros Spider-Man. Ahora vamos a hacer hincapié en que Peter no tiene a sus padres y en cierta forma es rechazado socialmente, lo que le genera ciertas inseguridades en su personalidad, incluso usando la máscara, cosa que no es muy común en otros Spider-Man. Mucho antes de que esta película saliera en los cines, vimos Endgame, en donde encontramos a la figura paterna de Peter en un escenario bastante triste, ya que como la mayoría sabe, Tony muere en esta película. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Como ya mencioné, carece de una figura paterna que busca desesperadamente, por lo que al conocer a Tony lo ve como un padre, quiere agradarle y ser aprobado por él. Sin embargo, como vimos en la película anterior, ni Iron Man ni Happy creían que estaba listo para ser un vengador e incluso el Hombre Araña. Quizás porque el mismo Stark se veía a sí mismo en Peter, rechazándolo inconscientemente. Vez tras vez lo trataban como un niño, lo que generó que Peter sintiera aún más inseguridad en sus habilidades y potencial como Spider-Man. Ahora, pasando al siguiente punto, muere Iron Man, su figura paterna, tal vez de las pocas personas que creían en él, incluso puede que también haya jugado el papel de protector para Parker. Pero con su muerte, los sentimientos de miedo e inseguridades crecen no solamente en Peter Parker, sino que también en Spider-Man, lo que a su vez le puede generar el síndrome del impostor. Por lo que no quiere ayudar a S.H.I.E.L.D., incluso él mismo les dice que hay mejores vengadores que él, se siente incapaz de cumplir con las expectativas de quienes le rodean. Muy pesado, ¿no? Cosas de superhéroes más fuertes, nada más soy el amigable Spider-Man del vecindario. Y de incluso quienes ya no le rodean. Es el mismo miedo a decepcionar a su mentor y no poder honrar su memoria lo que le impulsa a tomar esta decisión. Cabe resaltar que con la muerte de Stark está en un momento vulnerable y en el que pueda pensar, hey, tengo que aprovechar la vida es demasiado corta como para no disfrutarla y privarme de las cosas lindas como el amor. Por esta razón puede ser que haga hasta lo imposible por estar con MJ, siendo hasta cierto punto imprudente con sus acciones, dejándose llevar por las emociones, sentimientos, el duelo, los recuerdos, etc. Es importante recalcar que después de la muerte de un ser querido podemos sentir entre muchas cosas vacío emocional y soledad. En el caso de Parker pudo haberse sentido de esta forma y por ello busca desesperadamente el amor y compañía de MJ. Sumando a esto que al principio se ve toda la presión de las personas y los medios para que Spider-Man fuera el nuevo Iron Man, esta presión social mientras está pasando por el duelo, un momento bastante vulnerable, puede fácilmente afligir y confundir a la persona que lo esté pasando. Algo que pude notar es que Talos, el falso Nick Fury, también juega un papel bastante importante en esta película, ya que él alimenta aún más las inseguridades y temores de Peter. Incluso parece ser que usa un poco la manipulación usando la muerte de Stark a su favor. Me queda muy claro que tú no estabas listo para esto. Stark te escogió, él te nombró Vengador y necesito eso. El mundo lo necesita. O Stark tal vez se equivocó, fue un error. Por otro lado, cuando Peter conoce a Misterio lo ve prácticamente como su nueva figura paterna, incluso encuentra cierto parecido a Iron Man en él, lo que lo lleva a que se apoderen de él los sentimientos. Sin embargo, aún así hay quienes pueden creer que cómo es posible que Misterio haya engañado tan fácil al Hombre Araña.
pero como he recalcado a lo largo de este video, el duelo es una etapa demasiado vulnerable, por lo que es muy fácil dejarnos llevar por nuestros sentimientos o tristeza, porque entre más tiempo hayamos pasado con ese ser querido, más tiempo estaremos de duelo. Además, un punto importante es que Mysterio al principio era una especie de héroe, al igual que Iron Man. Recordemos que Parker no se sentía seguro de sus capacidades, por lo que al ver que Mysterio salvaba el día de la manera más heroica, mientras él por su parte arruinaba cada jugada, lo hacía sentir como un fraude, como si decepcionara al mismo Tony Stark. Por esta razón decide darle las gafas a Mysterio, ya que en él sí puede ver al mismísimo Iron Man. Por el miedo a decepcionar la memoria de Tony, cree que es Mysterio quien merece esas gafas y no Spider-Man. Aún no se siente capaz ni suficiente. Señor Stark me dio la oportunidad de ser más. Quería que yo fuera mejor que él. Tal vez no confiaba en que yo tuviera Edith, pero confiaba en que escogiera al que sí. Tú eres un soldado, un líder, detuviste a los elementales, me salvaste la vida, salvaste al mundo. Sea bueno como Tony Stark, como tú, él te daría las gafas. Aún así, también hay que reconocer que Mysterio era una persona calculadora, narcisista y manipuladora, lo que hace aún más fácil el trabajo de manipular a Peter para que le diera las gafas. Otro punto importante es que Peter desapareció con el chasquido de Thanos, y si bien es cierto que no duró mucho tiempo lejos de quienes le rodean, sí sintió una inmensa tristeza y desesperación cuando tuvo que partir. Y al regresar de nuevo a su vida normal, vio lo frágil que es, aún siendo un Vengador o el Hombre Araña, por lo que es entendible que quiera pasar tiempo de calidad tanto con MJ como con sus amigos. Hasta cierto punto se entiende que quiere aprovechar su vida como Peter Parker, tomando decisiones muy diferentes a las de la primera película. Tal vez para algunos resulte un tanto egoísta de su parte pensar de esta manera, ya que siendo el Hombre Araña, ¿cómo es que puede ser tan inmaduro? Pero recuerden que detrás de la máscara hay un ser humano imperfecto de 16 años, que aún no sabe qué es lo que realmente quiere o quién quiere o debe ser él. ¿Tú qué quieres, Peter? ¿De qué hablas? ¿Qué quieres? Es que no lo sé. El mundo necesita al nuevo Iron Man. Soy un chico de 16 años de Queens. Debe ser un adulto más experiencia y que sea bueno como Tony Stark. Al principio de la película podemos notar cómo es que Peter se siente presionado de muchas formas, pero sobre todo emocionalmente, por lo que él mismo menciona que necesita con urgencia unas vacaciones. Tal vez planeaba tomarse un descanso emocional después de todo lo sucedido en las películas anteriores, lo que hasta cierto punto hace un poco más realista la trama de la película. Tocando más a fondo este punto, podemos ver un conflicto durante toda la trama de la película. Peter es un chico de 16 años que aún no sabe lo que quiere ser, que tiene bastantes responsabilidades a su corta edad, y aquí viene el conflicto. Lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Esta película me recuerda de cierto modo a la segunda película de la primera trilogía del Hombre Araña, donde se presenta el mismo conflicto pero de forma diferente. El Peter Parker de esta película deseaba estar con Mary Jane, sin embargo sus responsabilidades como Spider-Man no le permitían tener lo que quería. Era una batalla mental. Como lo menciona Freud, el ello, el yo y el super yo son tres cosas diferentes. El ello es lo que deseo, se rige por el principio del placer, sin autodominio. El super yo es lo que moralmente correcto debo hacer, lo que la sociedad aprueba como correcto. El yo es como el equilibrio entre el ello y el super yo, es decir, encuentro la forma de satisfacer mis necesidades de la forma moralmente correcta. Sin embargo, cuando no se logra armonizar a estos tres, podemos generar descompensaciones que producen sufrimiento y la aparición de psicopatologías. Por eso se nos presenta que pierde sus poderes por una razón psicosomática y los recupera cuando puede satisfacer a su yo. Volviendo a Spider-Man lejos de casa, vemos un conflicto muy parecido, ya que el ello de Peter es una vida normal porque está en un momento difícil, y su super yo es básicamente todo lo que Fury le dice en la película. A lo largo de la película vemos cómo es que llega a satisfacer a su yo. Aunque la diferencia que yo pude notar entre estas dos películas es que el primer Peter podríamos decir que tenía más dominación la parte del super yo, y este Peter parece que al principio se dejaba llevar más por el ello, lo que generó en algunos fans bastante molestia, ya que la mayoría de los espectadores tienen altas expectativas de los superhéroes y sus personalidades, pero siendo realistas, quizás muchos de nosotros al tener todos estos conflictos emocionales y esta lucha interna hubiéramos actuado igual que Peter. Al final de la película vemos un Spider-Man con más carácter, más desconfiado y hasta cierto punto enojado. En realidad esto es algo positivo, ya que de esta manera puede evolucionar como persona y convertirse en un mejor Spider-Man, tal vez el Spider-Man que estábamos esperando.
Sin embargo, también hay un lado malo, porque al ser traicionado por Mysterio puede generarle ciertos conflictos emocionales que podrían desencadenar en agresividad y enojo. No obstante, eso solo depende de cómo es que quieran adaptar al personaje en la siguiente película. Quizás siga siendo igual, pintándonos un lado más positivo. Como punto final, quiero destacar que probablemente en el futuro este Peter pudiera sufrir algunos de los efectos del trastorno de estrés postraumático, ya que al enfrentarse a Mysterio en más de una ocasión logró engañarlo con trucos y visiones falsas, lo que le puede generar incluso paranoia en un futuro. Me mentiste. Confié en ti. Lo sé. Pero esto es solamente una teoría que quizás no tenga nada que ver con las películas. Por favor, recuerda que esto es solamente entretenimiento, no es un diagnóstico o un análisis concreto. Si tienes alguna duda sobre salud mental, consulta con un profesional, no te autodiagnostiques. Nos vemos en el próximo video y déjame en los comentarios tus teorías y opiniones sobre el personaje o la película en general.